Esto es un trabajo que hicimos con un estudiante de maestría en ecotecnología. Perdón, aquí me dice que iniciar mi video. ¿Ustedes me están viendo? Sí, ¿Hola? lo estamos Ok, viendo muy perfecto. bien. Bueno, les quiero contar un poquito los antecedentes de por qué llegamos a ese trabajo. Una pequeña outline del contenido, ¿cierto? Contexto, problema, método, resultados y conclusiones. No se asusten, yo voy a terminar muy rápido. Espacialmente estamos en Risaralda, en el municipio de Pereira y en la cuenca del río Tun, que es la principal cuenca que abastece a la ciudad de Pereira. En la imagen ustedes pueden ver una cuenca con un estado de conservación interesante en su parte alta, con 70 años de conservación, que iniciaron en el año 48, cuando el Consejo de la Ciudad decide declarar esta zona de interés público. En la parte alta, por supuesto, tenemos una zona de páramos y tenemos la ciudad de Pereira, junto al municipio de Dos Quebradas, con una característica, y es que el río Tun es la única fuente de abastecimiento que hoy tiene la ciudad de Pereira, con unas características bien variables en cuanto al clima y a la oferta de agua. Quiero resaltar aquí un tema que aparece desde el año 86, si ustedes miran en la fotografía, y es como el concreto empieza a aparecer como una medida de aislamiento, si se quiere. Para el año 2010, en condiciones normales, y el 2011, ven ustedes el canal totalmente limitado por unos muros de contención en una de las crecientes recurrentes que el río tiene, dada su torrencialidad y lo escarpada que es la cuenca, a pesar de tener 20.000 hectáreas bajo figura de conservación y coberturas boscosas. Esto es una fotografía de la ciudad. Curiosamente, lo que muestro ahí es mi carro de ese entonces, ¿sí? Yo vivo cerca, no al río Tun, a otro río que es paralelo al Otún, que es el Consota, pero digamos que esto es una situación que no es ajena a algunas zonas de la ciudad, donde nuestros barrios se han construido muy cercano a estos ríos. Esta es la casa de mi cuñada, donde yo tenía guardado mi carro. Entonces, creo que sé de lo que estoy hablando en cuanto a ser víctima de estos fenómenos hidrológicos severos. Pero el mensaje que motiva un poco este trabajo que hicimos es, bueno, pero ¿qué es lo que está haciendo la ciudad? Este es Pereira por una Pereira mejor. Entonces, cuando tenemos esos eventos, pues claro, tenemos zonas afectadas, vías, propiedades, con unos procesos de erosión evidentes como acá, pero la solución en ese entonces del 2009, 2012, pues ha sido el concreto. Y en el 2021 seguimos teniendo crecientes súbitas. Esto es una creciente en el río Otún que se consolida en menos de una hora. Tenemos casos, por ejemplo, como este en el río Consota, que en 34 minutos se consolidó la creciente. Y esto se explica en la misma geomorfología de la cuenca de un lado, pero también en unos procesos de urbanización e impermeabilización que son más que evidentes. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué habría que hacer si se quisiera emprender procesos de restauración diferentes a la aproximación convencional del concreto? Entonces, nosotros como equipo de trabajo en la universidad venimos pues como aproximando diferentes temas: la fisicoquímica del agua, el tema de la climatología, el monitoreo ambiental de variables hidroclimáticas, en otros temas un poco más tímidamente, como en el tema de peces, con mucha intensidad en los últimos 10 años, el tema de calidad del agua basada en macroinvertebrados acuáticos. Y aquí pues el trabajo se enmarca con el estudiante en empezar a mirar cosas de la estructura de la corriente que resalto allí. Hemos logrado entonces desde el 2004 al 2021, con financiación de la empresa de acueducto y alcantarillado, consolidar esta red de monitoreo, aproximadamente 40 estaciones, donde desde el 2004 hacemos físico-química, pero a medida que ha pasado el tiempo hemos incorporado otras mediciones como la calidad del agua basada en bioindicación con macroinvertebrados acuáticos. En algunos años hemos hecho unas evaluaciones exploratorias de peces, evaluación de calidad de hábitat también hemos hecho.
Y entonces surge el tema es, bueno, ¿qué tal si empezamos a explorar este tema de la caracterización de curvas regionales a partir pues, de trabajo en campo? Antes de llegar a eso, también contar que en el 2005 teníamos dos estaciones climáticas, una en el aeropuerto y otra por aquí en la parte media del IDEAM, pero como pues todos hemos sufrido, pues la información de IDEAM es útil, pero cuando queremos entender fenómenos locales, digamos que ya nos quedamos demasiado cortos con esa red de estaciones de IDEAM y tuvimos la fortuna de empezar a desarrollar una red de estaciones telemétricas en tiempo real. Tenemos ya en la cuenca 15 estaciones telemétricas que nos dan datos cada 5 minutos. Y esto también con el concurso de la institucionalidad local que ha permitido comprar estas estaciones, empezar a operarlas desde la universidad, realizar reportes diarios, mensuales y anuales con la información. Y ahorita estamos ya en el tema de volver esta infraestructura, ponerla al servicio del desarrollo de un sistema de alertas tempranas por inundación, con un proyecto de regalías donde empezamos ya a nivel departamental a llegar siquiera a 100 estaciones, un poco más de la mitad de ellas telemétricas. Con eso como contexto, entonces, ¿qué hicimos? Hicimos algo relativamente sencillo, y es que partiendo pues de este principio de que el canal de una corriente se asocia con el caudal efectivo, es decir, la morfología como tal, y que las dimensiones y el caudal a su vez se relacionan con el área de drenaje, pues entonces ese caudal efectivo básicamente es aquel caudal que por la frecuencia del evento de creciente y la carga de sedimentos, pues me genera la mayor trabajo geomórfico, si le puedo decir así, y a eso le llamamos la descarga efectiva. Entonces eso se puede caracterizar haciendo un trabajo en campo con una estación láser en nuestro caso para capturar pues estas métricas del canal y tratar de llegar a unas ecuaciones yo las llamo regionales, pero realmente son para la cuenca del río Otún, que informen a los futuros restauradores sobre cuáles deberían ser las dimensiones que un canal debe tener. Entonces, nuevamente, en 16 puntos hicimos este trabajo de campo con el equipo de trabajo, con Víctor Manuel como estudiante, pero Juan Camilo, con quienes pues venimos trabajando hace mucho tiempo en la red hidroclimatológica, y con ello pues pudimos hacer una estimación de estas métricas, pues no voy a ir a la tabla y a los detalles, y a una estimación del caudal a partir de la formulación de Manning, ¿sí? Esos resultados resultan interesantes porque entonces serían útiles para estimar las descargas efectivas en zonas no instrumentadas, útiles para estimar la geometría de canales en sitios en que se requiere restauración, forma y función, como mencionó uno de los colegas. Y básicamente, pues pongo aquí un ejemplo de Carolina del Norte, donde he estado un par de veces, pues conociendo casos y aprendiendo un poco. Y es que una vez que tengo estos problemas, pues para llegar a una opción de restauración debo disponer de unas características a nivel de cuenca o de región que orienten cuáles deben ser las dimensiones de las zonas restauradas. Estas son las curvas que nosotros obtuvimos con unos coeficientes de correlación comparables con los que uno encuentra en la literatura. Y digamos que ese fue como el aporte específico que hicimos desde el grupo de investigación, sin ser nuestro fuerte este tema de geomorfología. De hecho, hay muchos datos y oportunidades, pero quisiéramos tener estudiantes de otros lugares que vengan a usar nuestros datos y a generar quizás un poco más de información. Bueno, y esto pues nos lleva a que para Otún hicimos un ejercicio, pero que esto debería generar información, motivarnos a generar información de otras cuencas vecinas, a ver si efectivamente podemos tener estas curvas regionales como un insumo para futuros proyectos de restauración, que infortunadamente no tenemos localmente ejemplos que uno pudiera reemplazar por estas fotos de los Estados Unidos. Bueno, ¿hacia qué situación vamos? Yo creo que les voy a ahorrar mucho tiempo. Esta es una figura del 59 de Vázquez, un colega de la universidad que en su trabajo de maestría hizo una reconstrucción de cómo se construye socialmente el riesgo. Y él logró tener esta fotografía del año 59. Aquí se ve el centro de Pereira. Esta es la fotografía del 2018. La ciudad ha crecido mucho hacia el sur, pero el proceso de crecimiento de la ciudad no ha sido otro que el delimitar con concreto vías y viviendas las quebradas. Esta es la ciudad, una fotografía de la ciudad. El centro es básicamente concreto, las áreas verdes son casi que inexistentes. Y una cosa que estamos por ahí haciendo con un par de estudiantes es
Este es un modelo de temperatura superficial que muestra para esta fotografía del 24 de febrero del 2020 la temperatura superficial. En ese día las temperaturas llegaron en la superficie hasta 35 grados centígrados en las zonas que no tienen parques y que no tienen quebradas, pero en estas zonas donde todavía sobreviven unas quebradas, como ustedes lo pueden ver, pues el papel de la ecohidrología es fundamental para tratar de mejorar su estructura y función y tratar de que no se vuelvan lo que se volvió el centro de Pereira, donde la reconstrucción que hace Héctor Vázquez es que se rellenaron 5 quebradas que estaban en el centro de Pereira, atendiendo pues ese tema que viene desde la colonia del crecimiento de las ciudades bajo la estructura de damero, donde la ciudad crece por manzanas en unas retículas homogéneas y simétricas. Esto nos lleva a indicar que estas pequeñas quebradas que se dejan ver aquí en este análisis de esta imagen satelital, habría que conservarlas o incluso ampliarlas, como nos han mostrado en unos casos anteriores. Entonces, ¿cuál es el deseo con este mensaje y esta historia muy rápida que yo les cuento? Es que queremos más esto y menos esto. Lo curioso es que en este invierno y en esta temporada del fenómeno de la Niña, estos casos de deterioro de algunos sectores de los ríos y quebradas que tenemos en la ciudad y en el área metropolitana, seguro van en la vía de atenderse por la vía del concreto. Y eso es triste porque si bien la teoría ya da ejemplos de que se pueden hacer otras cosas, eso no está sucediendo. A manera de conclusiones. Creo que fui muy rápido, pero bien. Se debe trascender la gestión de los ríos desde una perspectiva eminentemente sanitaria, y es que desde la institucionalidad de los ríos se ven oferta de agua para consumo humano y para las actividades económicas, y cuando tengo descargas y contaminación, pues resolvemos con plantas de tratamiento. La ciudad está en eso y va por buena calificación de los ríos como espacios donde hay que preservar la vida, las especies, y armonizar una relación del río y el ecosistema con los ciudadanos. Entonces aquí cabe espacio de ecohidrología y algunas ramas como la ciencia ciudadana que nos lleve a hacer algo para motivar ese relacionamiento armónico que no siempre existe. Entonces el papel de la ecohidrología es clave para plantear modelos de desarrollo alternativos. Y creo yo que el cambio climático como una realidad que ya nos toca, también lleva a la ecohidrología a asumir un papel, como yo lo muestro en términos de la mitigación de estas olas de calor que podrían empezar a subir nuestras ciudades, entendiendo que nuestras ciudades son bien compactas y el concreto, digamos, que es el rey. Ya desde la función de las universidades es que debemos abrir más espacio a la ecohidrología y a estas aproximaciones no convencionales, pero ya no en términos teóricos, sino en términos aplicados. Necesitamos casos de estudio y eso creo que es un compromiso porque de esto creo que en varios eventos uno viene escuchando que existe. Yo estudié en los Estados Unidos y conozco pues todo el desarrollo que esto tiene, incluso en la perspectiva de crear compañías para restauración. Aquí creo que todavía es muy temeroso el asunto y lo poco que hay es desde la institucionalidad formal. Entonces creo que ahí tenemos un reto grande y eventos como este son un paso en esa dirección. Y por último, si se quiere, un pronunciamiento de tipo político, y es que en lo que está sucediendo en nuestras ciudades es que la planificación está en manos de los constructores, porque al menos por Pereira yo me atrevería a decir que las herramientas de planificación terminan es validando los intereses negociados en reuniones de restaurantes y de clubes entre ese gremio con mucho poder que los constructores y los gobernantes de turno. Entonces ahí tenemos un reto gigante y esto, digamos que no podemos también hacer de la ciencia y de estas cosas algo aséptico, sino que también hay un tema político ahí bien complicado porque son poderes no formales que son los que terminan, es como mi reflexión, estas ciudades las están planificando es los constructores con la convalidación de planes parciales y ese tipo de cosas. Entonces, la práctica de la ecohidrología, pues, al menos tiene ese compromiso ético y si se quiere político de dar unos avisos a la sociedad de que no podemos seguir como en la misma ruta de desarrollo general y urbano en particular.
Esto todo no es posible sin darle agradecimiento a quienes creen en la universidad y en el grupo y en nosotros. Allí hay instituciones de orden público y privado que nos han contribuido con recursos para hacer muchas de las cosas que he mostrado. Entonces, siempre tengo el deber de agradecerle a ellos por la confianza que han tenido en nosotros, y ahí están los datos míos para cualquier cosa que se les ocurra. Muchísimas gracias.